Hola, es Miguel y vamos a seguir en el estudio del libro de Juan. Y la última vez hablamos de los primeros tres versículos y hablamos de la tema de en pues vamos a hablar un poquito en el principio ya existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Jesús Cristo. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, Jesús Cristo. Y todos esos primeros tres versículos hablamos de como los tres son Dios, pero son uno. Y el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Y la tema del libro de Juan, como hablamos antes, y si lo mira en el capítulo 20 del libro de Juan, podemos averiguar cuál es la tema del libro de Juan. Y si mira esto en capítulo 20 y versículo 31 y vamos a leer lo que dice. Pero estas han escrito para ustedes que crean en Jesús, que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El nombre, disculpa, para que crean en Dios, que Jesús es lo que Él dijo. Él vino aquí para hacer lo que el Padre le dijo que hagas. Todo lo que hacías. Y aquí vemos que Juan está diciendo, si crees en Dios vas a tener vida eterna en Él. Pero ¿qué tiene que creer? Lo primero, que Él vino, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió para los pecados de todos y en el tercer día salió de la tumba y ahorita está en la mano derecha del Padre y un día Él va a venir otra vez. Aquí vamos a empezar vamos a leer del principio hasta el versículo 9. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esto, como estaba diciendo, que es Jesús Cristo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, en las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, al fin de que por medio de él todos creerán. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, lo que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Versículo 10. Él que era la luz ya estaba en el mundo, y él fue creado por medio de él,
pero el mundo no lo reconoció. Vamos a parar ahí en versículo 10. Hay testimonios en la palabra de Dios, los profetas que dicen que el Salvador viene y vino, como dijeron. Y él, la vida cuando vivió aquí, hay algunos que creyeron en él y muchos que no. Pero el testimonio vino primero del Padre y segundo de Juan. Y Juan estaba diciendo que él sabía que no era la luz, nada más él estaba, era la persona que venía antes para decir que aquí está la luz, el Salvador del mundo. Creen en él. Y el profeta, Isaías, en capítulo 40, versículo 3, vamos a ver, vamos a leerlo a ver, y podemos escuchar lo que la palabra de Dios dice aquí. 40, versículo 3. Ok, aquí dice, un voz proclama, preparen en el desierto, un camino para el Señor. Enderecen en la estepa y un sendero para nuestro Dios. Pero él está diciendo que ya viene. Aquí está en el camino. Y Juan era el primero que estaba diciendo que aquí estás, el Salvador del mundo. Cree en él. Y el Padre, cuando llegó a Juan, y vamos a leer esto cuando seguimos en el estudio de Juan, que cuando Jesús vino a Juan y fueron al río, el Padre dijo, este es mi Hijo, ¿crees en él? Y eso es un testimonio. Lo que el Padre dice, lo que la palabra dice y lo que los conocen dice. Que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que crees en él. Eres la luz. La luz siempre corre de la oscuridad. Y aquí podemos ver que siempre hay una línea. Cuando llega la luz, la oscuridad sale. Y Jesús Cristo es esa luz. La palabra de Dios que está viviendo. Pero lo que tiene que creer, ojalá que vas a llegar a un punto que vas a creer y vas a saber que Jesús es el Hijo de Dios que murió para nuestros pecados y arrepentir de sus pecados y recibir la vida eterna con él.